Terminamos hablando de los BRICS. El presidente ruso ha confirmado que 35 nuevos países van a participar en la próxima cumbre de los BRICS, la 16ª, que se va a celebrar en Kazán del 22 al 24 de octubre. La alianza de 9 miembros va a discutir la desdolarización, la redefinición de las políticas comerciales y la preferencia por las monedas locales en las transacciones transfronterizas. Janet Yellen ha revelado que las sanciones impuestas por la Casa Blanca llevaron a la desdolarización de los países en desarrollo. Rusia y China se aprovecharon de la situación y están convenciendo a otros países de que dejen de usar el dólar. Tanto Rusia como China ya han convencido a varias naciones para que se sumen a la tendencia desdolarizadora en los últimos 2 años. Las economías emergentes se mantienen al margen y podrían participar en la iniciativa después de la cumbre BRICS 2024. Esto podría generar tensión sobre el dólar estadounidense, podría perder terreno en la dinámica de la oferta y la demanda global. Por lo tanto, la próxima cumbre podría decidir el destino del dólar, ya que las economías emergentes podrían comenzar a cortar sus vínculos con él. Terminamos hablando de los BRICS. El presidente ruso ha confirmado que 35... Lo que escuchábamos era un breve informe de Negocios TV, un canal español que informa sobre un montón de cosas. Entre otras, hablaba de esta cumbre de los BRICS que venimos analizando hace semanas y que esta semana, entre el 22 y el 24 de octubre, se va a concretar en la ciudad rusa de Kazán, tercer ciudad en grado de importancia después de San Petersburgo y de Moscú, para la capital del país euroasiático. Tercer ciudad de mayor importancia, o una de las de mayor importancia del país euroasiático. Vamos a analizar qué puede devenir, qué puede suceder en esta cumbre con el sociólogo, docente y comunicador especializado en estudios internacionales, Aníbal Garzón, que tiene la gentileza de haberse conectado para charlar con nosotros unos minutos en esta jornada de sábado. Aníbal, buenas tardes para vos, buenos días aquí en la República Argentina, ¿cómo estás? Buenas tardes desde aquí, buenos días para allá en Argentina, un placer y gracias por la invitación que me habéis hecho. Muchas gracias. A ver, Aníbal, algunos analistas como Pepe Escobar o como Alfredo Jalife hablan que la cumbre que se va a realizar esta semana en Kazán, en Rusia, puede llegar a ser un game change, un cambio de juego, o un parteaguas, un nuevo Bretton Woods, una nueva composición de... ¿Coincidís con esa lectura? ¿Crees que hay que ser un poco más moderado con... ¿Qué puede significar efectivamente la cumbre de Kazán que se va a realizar esta semana en territorio ruso? Ujú. Bueno, yo creo que siempre, pues, estas cumbres, ¿no? Los eventos diplomáticos generan una cierta, ¿no? Éxtasis, ¿no? Un cierto, ¿no? De que se va a llevar a cabo y tal. Pero no hay que olvidar que los BRICS no es simplemente lo que se va a decidir entre el 22 y el 24. Hay que hacer un contexto y los BRICS llevan ya trabajando desde 2009, que fue su fundación con Brasil, Rusia, India y China, y posteriormente la adhesión de Sudáfrica de 2011. Y ha habido eventos, ¿no? En estos años, ¿no? Vamos a hablar de estos 15 años que han sido de suma importancia, sobre todo lo que pasó el año pasado en Johannesburgo, en la cumbre de Sudáfrica, que fue justamente la primera adhesión de nuevos países, que fueron 5 países. 6, Argentina finalmente, Milei no aceptó, por lo tanto se añadieron 5 países. Entonces, lo de la cumbre es de suma importancia porque es la reunión de los jefes de Estado, en este caso va a ser la primera cumbre que son la primera vez que se han añadido nuevos países, porque fue el año pasado, ¿no? Se dieron la invitación a agosto, pero no estuvieron en la cumbre esos nuevos 5 países, y entonces sí que hay, pues, pues cómo va a ser, ¿no? Los 10 nuevos países que están, además de más de 30 países que van invitados. Pero no solamente se decide entre lo que es los jefes de Estado. Yo creo que a veces en la diplomacia son eventos, ¿no? que dan, ¿no? Lo que voy a decir, ¿no? Pues una función, ¿no? mediática, pero los BRICS llevan haciendo un trabajo constante y diferentes mecanismos. No olvidemos que incluso han hecho unas Olimpiadas, donde Rusia no participó en las Olimpiadas, decimos, del COI, y se celebraron unas Olimpiadas paralelas con participación de más de 90 países. Llevan temas de vínculo entre parlamentarios, el tema de jóvenes, el tema de mujeres. No solamente son los jefes de Estado los que se reúnen, que muchas veces nos basamos mediáticamente en eso. Los BRICS lo que son muchos tentáculos que se están ahí generando, ¿no? Esas relaciones donde entran ámbitos económicos, políticos, culturales, ¿no? Que al final es una esencia de los BRICS porque es un bloque que rompe con una dinámica
por ejemplo, desde la vista occidentalista, que suelen ser países muy uniformes, con una religión similar, donde domina lo anglosajón, ¿no? Un tema cultural, y vemos que los BRICS son países con diferentes lenguas, diferentes religiones, diferentes regiones continentales. Por lo tanto, yo creo que es de suma importancia. Además, se celebra en Rusia, que decían que era un país bloqueado y aislado de la comunidad internacional desde el conflicto de Ucrania en el 2022, y vemos justamente todo lo contrario, pero no es solamente esto. Creo que hay que hacer un análisis coyuntural tanto antes, ¿no? Como lo que se está llevando a cabo y los proyectos, que en este caso pues hablaremos de dolarización, ¿no? Y otro tipo de mecanismos, que son de importancia. No olvidemos que hace unos años ya se creó el nuevo Banco del Desarrollo. No se presenta ahora, donde Dilma Rousseff es la presidenta, que está en la sede principal en China, y eso ya hace posición contra el Fondo Monetario Internacional. Entonces yo creo que al final los BRICS, y en eso son también muy concretos, de subir escalón a escalón, poco a poco, tanto China como Rusia lo están haciendo de una manera pragmática y muy planificada, el tema de que esto no se puede solucionar, la desdolarización y romper el pacto Bretton Woods de la Segunda Guerra Mundial, en 15 años. Esto es un tema paulatino, poco a poco. La adhesión de nuevos países, tienen que conformar estructura, al igual que la Unión Europea tardó más de 50 años en crear una moneda propia, por eso están creando mecanismos contra el SWIFT, mecanismos de propia moneda propia, intercambios entre ellos, cooperación sur-sur, y eso es un tema que lleva años, pero se está llevando un mecanismo poco a poco, y a veces el éxtasis de la rapidez, ¿no? Y todo ello, entonces es una cumbre que va a dar un salto mayor, y se habla sobre todo de dolarización, pero bueno, es una cumbre de 2 días. Creo que no hay que olvidarse de todo lo que se está generando, que a veces no está en los medios de comunicación y de suma importancia. No olvidemos, y para no alargarme más, que en los BRICS en Rusia, en diferentes han realizado 200 reuniones en todo el año, y ahí entran empresarios, mujeres, jóvenes, profesores, y muchas veces no tiene un impacto mediático, cuando creo que en realidad la integración importante del bloque está ahí, no solamente en la reunión entre jefes de Estado. Ujú. Bueno, de hecho, se, en varios lugares ha salido publicado, varios analistas han mencionado que se esperaba en realidad que la cumbre de Johannesburgo fuera la que discutiera el inicio de la desdolarización. Terminó siendo, quizá por falta de músculo, que no se pudiese discutir o no se abordase ese tema en demasiada profundidad. Sí que se lo va a abordar en este. De hecho, veíamos que esta semana, en estos días que pasaron, estuvo la cumbre de ministros de finanzas y de jefes de bancos centrales de los integrantes del BRICS, de los 9 países, porque los saudíes no fueron, pero estuvieron los representantes de 9 de los 10 países. Y parece ser que en esta cumbre, o por lo menos eso es lo que parece, de hecho Putin, después en declaraciones con periodistas de distintos países que componen el BRICS, dio distintas declaraciones, y una de las cosas que decía era: hay que armar otro sistema de pagos, hay que armar otra moneda de reserva. Todo parecería encaminar a que esa va a ser una de las grandes definiciones que puede generar la cumbre de Kazán. Ujú. Sí, justamente, primero el apunte que has comentado de Arabia Saudí es interesante. De los 5 nuevos, Arabia Saudí fue el único que no aceptó oficialmente. Está teniendo relaciones, está dentro, pero fue, ¿no? Entonces se habla muchas veces de que son 10 miembros, pero Arabia Saudí está invitado, pero todavía no ha formalizado su adhesión. No la ha negado, como el caso de Argentina, pero sí que está acudiendo en estos eventos, porque no olvidemos, Arabia Saudí es un polo claro de que ha sido siempre un aliado de Estados Unidos, un aliado de Occidente. No olvidemos el caso de los petrodólares, ¿no? Que el dólar de Estados Unidos se enfocaba en el petróleo de Arabia Saudí. Y ahora, el año pasado, Arabia Saudí dijo que ya podía vender petróleo con otro tipo de monedas, como la moneda china. Por lo tanto, hay una ruptura con ese pacto petrolero, y es interesante el papel que está haciendo Arabia Saudí de manera calculado, ¿no? Jugando los dos bloques, que hay algunos países que hacen eso, como primer apunte. Segunda, la dolarización, como bien comenta, es el punto que todo el mundo está ¿no? que está diciendo de que se va a hablar en la cumbre. Ya se habla de ello con tiempo, y sobre todo aquí son 10 países, cada uno tiene sus realidades. No olvidemos que hay. Yo diría que los primeros países que están más potentes con la dolarización son los países que sufren los bloqueos del dólar. No olvidemos Rusia, el caso de Irán, son países que están bloqueados. El caso en este caso, si finalmente Venezuela entrase, son y luego los socios, como el caso de Cuba, que tiene un bloqueo ya histórico. Entonces son países que sufren constantemente, ¿no? Lo del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, dolarización, el método SWIFT, que es el intercambio. No olvidemos que han robado muchísimos millones de dólares que estaba en bancos europeos a Rusia.
Incluso con ese dinero están financiando a Ucrania. Por lo tanto, se ve evidente. Eso ha acelerado la presión por parte de Rusia de decir, bueno, vemos que el dólar nos controla nuestras economías y perdemos soberanía. Eso es la realidad de algunos países miembros. Luego hay otros países que tenemos el caso de Brasil, que también apuesta, pero todavía no, pues hay una dependencia del dólar en el mercado latinoamericano que es muy, muy importante y no es la realidad de Rusia. Tenemos el caso de Arabia Saudí, que también está jugando en otras monedas, pero sigue teniendo dependencia con el dólar. Tenemos el caso de India, que también siempre como en la Guerra Fría jugó al doble bando. Entonces hay que tener en cuenta que no todos los países tienen las mismas intenciones, pero, o el caso de China, que no me olvide que es el país que tiene más reservas de dólares. Por lo tanto, China, si de momento se desdolariza, también empobrece sus divisas. Y eso es interesante saberlo también. China es el país que tiene más deuda de Estados Unidos. Por lo tanto, China apuesta a la desdolarización, pero su manera más paulatina que a lo mejor en Rusia, que Rusia ya está desdolarizada casi al 100% por el bloqueo que sufre. Por eso hay que analizar que hay realidades, una suma de partes que tiene un proyecto común, pero cada una tiene su realidad y hay un respeto mutuo por la soberanía y en ellos son conscientes que cada país tiene ello. Ahora, con siendo Rusia un poco el país anfitrión, le ha tocado esa presidencia este año, es lógico que están tirando, pero ya llevan tiempo que estaban hablando de incluso una moneda común. El año pasado se hablaba del 5R. 5R es una moneda común que quiere decir de los países fundadores de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, 5R porque sus monedas empiezan por R. Y ya se hablaba de una moneda virtual como fue en su momento, como es, por ejemplo, el sucre, en la moneda del ALBA, o se habla incluso a veces en Mercosur, o incluso si hay alguna tendencia, es una moneda que no es de uso cotidiano como el euro, pero sí en sus transacciones hacerlo de esa manera. Y sobre todo, potenciar mucho, que eso ha sido una política muy importante de la cooperación bilateral de China y Rusia, el tema de utilizar monedas locales, la confianza, de yo te puedo comprar con tu moneda, tú me vendes con la tuya, tengo reservas y sé que como tú eres mi socio principal, podemos hacer ese intercambio. Irán lo mismo. Entonces son mecanismos que queda claro que Rusia está haciendo, no intentando presionar lo máximo posible porque se ha visto afectada por el bloqueo con apoyo, vuelvo a decir, de un país que la ha sufrido también como el caso de Irán, pero Emiratos Árabes y Arabia Saudí no la han tenido. Por eso hay a veces pues esas diferencias y tal. Yo creo que es un tema que está claro que todos los países saben que dependiendo simplemente del tipo de interés de la Reserva Federal, un país se enriquece, un país se empobrece. Y el tema claro para contextualizarlo es la crisis de la deuda de América Latina. Cuando hubo esa crisis de la deuda en los años 80, que luego entraron los proyectos neoliberales, fue una decisión justamente del consenso de Washington. Al aumentar los tipos de interés, países de América Latina no podían pagar la deuda y fue una reunión en el consenso de Washington entre la Reserva Federal, ¿no? Diferentes organismos. Lo mismo se ha visto en el caso de Grecia con la Troika, Banco Central. Por lo tanto, ven todos los países del sur global y aquí por eso se suman más de 50 países en este proyecto, que la dolarización lo que es un mecanismo de presión y de pérdida de soberanía. Y ahí viene con el proyecto de Putin, que es el que más tira para adelante sobre ello por lo que sufre Rusia en este tema. Ven cómo está teniendo un apoyo porque no solamente eso, sino es países de América Latina, países de África, países de Asia, y aquí se habla mucho del concepto de sur global. Creo que es un tema esencial, hay que ver un poquito las diferencias de cada uno de los países que juega no con su realidad, pero sí que hay un proyecto común en el sur global que saben que el dólar hoy en día es una moneda que oprime a las economías y eso está pasando desde hace 80 años. Ahora, ¿cómo crearlo? Hay que crear una arquitectura financiera, hay que crear un banco central. ¿Cómo se crea? Entramos primero en intercambio de monedas nuestras, luego que eso ya se está utilizando, hacemos una moneda virtual, qué arquitectura, un banco central y todo eso se tiene que ir haciendo. Por lo tanto, la desdolarización no es 1, 2 o 3 años, es un proyecto que está ahí en los BRIC ya en sus, por decir, en su esencia, pero tiene que ser un proyecto paulatino y sobre todo los intercambios entre los países miembros de los BRIC cada vez utilicen menos el dólar y más confianzas entre ellos mismos. Y creo que eso se está dando porque ya se ve clara que los BRICS, el PIB nominal de los BRICS ya supera incluso al G7 y economías como China da una confianza muy clara de que si China desdolariza, todos los países que dependen, ¿no? Un poco así en el comercio de China, también van a llevar a cabo esa desdolarización. Aníbal, recién en la editorial del programa mencionábamos 3 conflictos que están, por lo menos esto lo analizamos, íntimamente relacionados con esta cumbre que se va a llevar adelante. El que empieza a verse ahora como un conflicto que empieza a tomar cada vez más temperatura, que es el de Taiwán. El conflicto en Asia Occidental con las agresiones permanentes de Israel para con el Líbano, Gaza, Cisjordania y otros vecinos de la región. Y lo de Ucrania. Tres conflictos militares que golpean o que intentan golpear a Rusia, a Irán y a China. Y nos suena a son guerras anti-BRICS, de alguna manera.
Sí, justamente es una casualidad, ¿no? Les decimos causa-efecto de cómo, ¿no? Países, primero, los países miembros de los BRICS, si analizamos la situación de Brasil, Rusia, India y China y Sudáfrica, en los últimos 10 años, Brasil sufrió golpe de estado parlamentario de impeachment, ¿no? Contra Dilma Rousseff. Tenemos el caso de Rusia, ¿no? Que es el conflicto de Ucrania que no viene desde 2022, viene desde el 2014, cuando hubo el tema de la guerra del Donbass y hubo las primeras sanciones con el Euromaidan, contra Rusia con el tema de Crimea. No es 2022, 2014. Viene el India sí que es el país, ¿no? Donde se sitúa mucho más en ese doble ya, por decirlo así, doble realidad, pero ya viene un tema contextualizado históricamente por India que jugó también muy bien en el tema del bloque capitalista y bloque socialista. India tiene pues ese pragmatismo. Tenemos el caso de China, que es el caso de Taiwán, y el caso de Sudáfrica, que también ha acusado a Estados Unidos de intento de golpe de Estado. Por lo tanto, todos los países BRICS tienen esencia por parte de Occidente de hacer injerencia en sus países. Además, el caso de uno que bien que dice que se ha añadido, que es Irán, que ya es un tema histórico de bloqueo, ¿no? Que tiene, de control del tema atómico, de las agresiones constantes por parte de Israel, ya es un tema geopolítico. La geopolítica está ahí. Y si analizamos en esos tres ejemplos que bien comentas, Ucrania finalmente es un peón por parte de la OTAN, que lo que finalmente está interesando mucho a la OTAN es generar economía de guerra. Primero, Occidente vive mucho de economía de guerra. Estados Unidos es una economía de guerra. Le interesa que haya guerras constantemente. Nos decían que después de la Guerra Fría no iba a haber y está habiendo mucho más guerras. Libia, Siria, ¿no? Irak, Afganistán. Por lo tanto, las guerras se han potenciado todavía mucho más por la hegemonía de Estados Unidos. En segundo lugar, centralizar mucho a Rusia, que su economía sea en una guerra, crear una guerra fronteriza cerca y de esa manera, pues, tu política de Estado se centra muchísimo en la guerra y acabas teniendo conflictos. Además, lo que buscó en todo momento Estados Unidos es la ruptura de la Unión Europea con Rusia. Y tenemos el caso de Alemania con Rusia, con el tema de Gazprom, Nord Stream 1, Nord Stream 2, el tema del gas, porque no olvidemos que hubo países que muchas veces no se comenta, como Grecia, cuando Syriza, que fue invitada por Putin para entrar dentro de los bancos de los BRICS, no como miembro oficial, pero sí, y eso fue algo que molestó muchísimo a la Troika, ¿que no? Entonces, siempre está ahí. En segundo lugar, el caso de Taiwán, ¿no? Que es una injerencia constante por parte de Estados Unidos a nivel militar para generar un foco de alerta, ¿no? En esa zona, que además tiene aliados como Corea del Sur, tiene aliados como Japón, no olvidemos el pacto AUKUS, que es un pacto AUKUS militar con el Reino Unido y con Australia, enfocando, ¿no? Submarinos nucleares a China. ¿Para qué? Para que China se enfoque en su región de Asia y se olvide del tema internacional, que en el tema internacional tiene que cortar el pastel Estados Unidos, y eso es lo que están intentando, ¿no? Focalización de conflictos para que los países más allá de su región no tengan una influencia internacional y se enfoquen en eso. Y en tercer lugar, bien como comentas, el caso ya que es histórico, ¿no? El régimen sionista finalmente es un aliado, el aliado número uno de Estados Unidos y, bueno, pues esa injerencia constante, ¿no? Contra Irán, contra Siria, contra el Líbano, contra movimientos de Palestina, que finalmente son movimientos que, no olvidemos que Palestina, por ejemplo, los 14 partidos de Palestina tuvieron una reunión hace poco en China donde China generó un acuerdo nacional. Entonces vemos como los países BRICS están intentando con sus posibilidades a nivel diplomático, Rusia, todos los países de BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, han hecho elementos de incluso llevar a Netanyahu a la Corte Internacional de Justicia, el llevar un proceso de paz, el llevar en lo que pueden, la comunidad internacional, el tema legislativo internacional, ya sabemos que es muy deficiente, pero han hecho gestos. Por lo tanto, queda claro que los BRICS apoya por Palestina un Estado independiente y vemos justamente lo contrario, Occidente, Estados Unidos, que lo que quiere es seguir teniendo su feudo, su colonia allí, militar, para desestabilizar una región que es rica. Y lo último que está intentando siempre, en este caso Israel, lo que está intentando, que los BRICS yo creo que han dado un paso importante, es unificar en contra de las relaciones de Irán y Arabia Saudí. No olvidemos que el año pasado hubo un suceso muy importante que no se le dio eco, que fue justamente que China consiguió que Irán y Arabia Saudí llegasen a un acuerdo de paz en Yemen. Hay una foto histórica levantando, ¿no? Dos personalidades diplomáticas de los dos países, con China en medio, levantando los brazos, como victoria de la paz en Yemen, la negociación. Dos históricos, ¿no? De sunitas y chiitas que llevan ya un conflicto regional de disputa. Eso dolió muchísimo a Estados Unidos y a Israel. Y eso fue justamente un mes antes, 2 meses antes, perdón, de el inicio del genocidio en Palestina. Creo que, como bien comentas, todo eso tiene mucho que ver con la geopolítica de los BRICS y ahí un poco, pues, se tiene que analizando entre ese viejo orden mundial y la transición del nuevo orden mundial, o yo le llamo orden mundial alternativo, que estamos viviendo. Aníbal, ¿qué tal? Miranda te saluda. Hola.
¿Qué tal? Con la incorporación de Estados Árabes Unidos, de Irán y, como vos decías, a falta de la confirmación de Arabia Saudí, los BRICS incluyen a tres de los mayores exportadores de petróleo del mundo. Algo similar sucedería con el gas natural, ¿no? Con la posible adhesión de Kazajistán, Kuwait y Bahrein. Y yo quería consultarte, porque me parece que en paralelo sucede, bueno, algo de lo que veníamos charlando, ¿no? Este escenario de confrontación geopolítica, de decadencia de Occidente y un agotamiento en general de fuentes de materias primas que están causando cierta volatilidad, si se quiere, en los mercados energéticos, y el hecho de que de pronto los mayores compradores y vendedores de energía estén en los BRICS, creo que afianza, ¿no?, una perspectiva o una posibilidad de pensar en un sistema alternativo de comercio de energía. ¿Qué posibilidades se abren de poder crear estos mecanismos para comercializar productos básicos por fuera de ese sector financiero liderado por Occidente y también considerando estos programas de sanciones ilegales que suelen imponer? Ujú. Sí, muy buena pregunta. Yo creo que aquí hay dos elementos. El primer elemento es los países del sur se han dado cuenta, ¿no? Como que hay una esencia con cada uno con su realidad cultural, una esencia de la nueva descolonización. Si nos vamos a referencias es los países del norte del G7, a excepción de Estados Unidos y Canadá, la mayoría no son ricos en materia prima. Son países que siguen llevando sus posturas coloniales. Y estamos viendo, por ejemplo, ahora los levantamientos que hay en África, en el Sahel, ¿no? Contra Francia, ¿no? Cuando Francia, incluso hasta la moneda del franco francés africano se juega allí, cuando en Francia lo que tiene es el euro, ¿no? Y finalmente deciden, por eso muchos países se independizaron políticamente, pero no económicamente. Termina, claro, la Guerra Fría, cae el muro de Berlín y muchos países del sur global están totalmente desubicados, ¿no? Porque no saben al mismo quién pueden ser sus aliados y siguen las cadenas del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Pero el despegue que hay, sobre todo de China, ¿no? O el tema luego ya del desbanque que hay con Occidente en el caso de Rusia, hay una nueva alternativa para esos países. ¿Y qué sucede? En que esos países, muchos de ellos son los que tienen las materias primas. Los países miembros de la OPEP, ¿no? Además, luego que se creó los países de la OPEP más y ahí entra Rusia, se dan cuenta que, claro, que no tiene que decidir el norte cuando los que tienen la materia prima son ellos. Y ahí viene un vínculo con el tema de la desdolarización que hemos hecho antes un poco la conversación. La desdolarización es posible que se haga para dar una confianza a una nueva moneda que se respalda en algo. Y lo que hoy se respalda en las economías son materia prima. Entonces, si de repente tú metes a países de la OPEP más dentro de BRICS, y ahí tenemos, ¿no? Incluso por eso se hablaba de posible adhesión con su realidad y complejidad que tiene Venezuela con las sanciones de Estados Unidos, pero es un país que es el país de la OPEP que más reservas en petróleo tiene. Es ahora mismo, en el informe de la OPEP de 2003, es Venezuela. Entonces, si tú sumas a países que son ricos en gas, en petróleo, en tierras raras, en temas tecnológicos de materia prima y todo aquello, esos países pueden crear una moneda común porque fortalecen su confianza en la moneda común con las materias primas que tienen. Europa no tiene materias primas. Ya digo, Occidente, a excepción de Estados Unidos, no la tiene. Por lo tanto, estos países es lógico. Y por eso lo que se hizo en los BRICS en el 2023 en Johannesburgo es un documento que decía que qué países se pueden añadir. Y ahí quedaba claro que los países que pueden añadir tienen que ser países emergentes, que puede ser, sobre todo en el tema de emergencias, que sean ricos en materia prima. Estamos hablando, ya digo, Venezuela, por ejemplo, la tiene, ¿no? Más allá de su realidad, pero tiene ahí su petróleo. Hablamos de Algeria, hablamos de Nigeria, hablamos en este caso de países de Oriente Medio que meten a tres países que son miembros de la OPEP, como Arabia Saudí, Irán, ¿no? Y Emiratos Árabes, y de repente eso puede apoyar el generar una moneda propia. Además, con los conocimientos propios, tenemos a países industrializados como China, ya no se depende del conocimiento de Europa. Ahora mismo, un caso clave es que la industria petrolera de Venezuela, con la que está teniendo hoy el mismo vínculo que históricamente era con Estados Unidos, lo tiene ahora mismo con países de la OPEP. Irán está llevando a cabo conocimientos que tienen también como país sancionado a Venezuela, Emiratos Árabes, Arabia Saudí. Por ello, los vínculos hoy en día de cooperación sur-sur rompen con esa dominación histórica del norte y saben que teniendo ellos materias primas y teniendo el apoyo de potencias hegemónicas, voy a decir, como China o como Rusia, no hace que países del sur digan, claro, queremos llevar a cabo un proyecto de soberanía propio, comercializar propio y no tener esas cadenas históricas
coloniales desde 1492 de Occidente alrededor del mundo. Y creo que ahí viene la suma de que los países que entran principalmente son países ricos en materia prima porque es el proyecto de desdolarización, tener economías que puedas apostar de esa manera en confianza en una moneda nueva. Y ahí OPEP más, ¿no? OPEP y OPEP más es la alianza estratégica, sobre todo en los países BRIC, que 5 países, no sé, 5 o 6 son miembros de la OPEP, OPEP más. Por lo tanto, la confianza económica se tiene dentro de los BRICS. Aníbal, la última, y agradeciéndote por el tiempo que te has tomado para conversar un rato con nosotros. Aquí en Argentina, Milei habla mucho de la casta, término que creo que le copió a Pablo Iglesias, cambiándole el sentido, pero me parece que se lo copió, y dice que el resto no la ve. Y mi pregunta es, ¿Europa la ve o no la ve? Si Europa no ve la casta, los No, políticos... no, el cambio que se está dando de hegemonía a nivel mundial. Sí, solo un apunte, creo que Pablo Iglesias utilizaba el concepto casta por algún teórico de la Segunda República Española, no me acuerdo ahora quién era y tal, y entonces a partir de ahí, pues porque la casta se utilizaba mucho en esos años, del 31 al 36 en España, y de ahí académicamente, porque es profesor, entonces lo utilizaba, ¿no? Y segundo, Europa está ahora mismo perdida en la geopolítica internacional. Europa yo creo que ahora mismo es la zona más colonizada de la política estadounidense. Queda claro, Europa tenía un proyecto euroasiático interesante, por eso la Merkel, ¿no? Que viene de la RDA, la alianza con Rusia, tenemos conocimientos y temas industriales, sobre todo el tema de transporte, la ingeniería alemana, ellos tienen gas, vamos a hacer cierta... Y eso molestaba a Estados Unidos, era crear un nuevo muro de Berlín. Estados Unidos lo crea a partir de la guerra de Ucrania, ¿no? El muro ese de Berlín, aíslan lo máximo posible a Rusia, lo sacan del G7, etcétera, etcétera, porque un eje euroasiático dejaba al imperio norteamericano fuera de juego. Entonces, esa es la estrategia que ha llevado a cabo. ¿Qué es el problema? El problema es que Europa ahora mismo, sobre todo en nivel de parlamentarios, si al final analizan los parlamentarios que en Europa, la mayoría son burócratas caducos de sus países. Tenemos al señor Borrell, que es justamente el alto representante europea, que es caduco en el Partido Socialista, ella no puede ser ni ministro, ya sabemos que lleva 30 años en el Partido Socialista aquí, entra como alto representante siguiendo totalmente la política de Estados Unidos en la guerra de Ucrania. Vemos ahí, sancionan a Rusia, pero no ha habido ninguna sanción europea al tema de Israel con ese genocidio que está habiendo. Entonces, Europa está quedando fuera de juego y mucha gente lo está viendo. ¿Qué está pasando y cuál es el problema? Aquí, sin alargarme mucho más. El problema es que la izquierda es la que está más perdida, la izquierda digo a nivel institucional, no la alternativa, porque la ultraderecha es la que utiliza el discurso crítico en esa Europa, por eso está creciendo la ultraderecha, no olvidemos lo que ha pasado en algunos países como en Francia, ¿no? Con históricamente ya, ¿no? La Le Pen, lo que ha pasado en países con las elecciones europeas que está ganando, o en Italia, entonces llega la extrema derecha, luego no cumple, pero te hablan crítica de la OTAN, te critican en algunos aspectos a Estados Unidos, tal, llegan, luego en el tema migratorio que ahí utilizan ya su racismo y xenofobia, pero de esta manera llega mucha gente y está viendo como, es verdad, somos colonia, y eso está pasando que es muy peligroso, porque la ultraderecha está utilizando ese discurso de soberanía y de patria, cuando luego no cumple nada y son simplemente totalmente títeres de Estados Unidos, pero vemos una izquierda muy perdida sobre todo por la guerra de Ucrania, esa ideología constante contra Putin y Rusia, y no se han atrevido a explicar claramente a la izquierda en Europa que el problema que hay ahí es un problema de la OTAN, es un problema de expansión, es un problema de amenaza hacia un país, un problema de injerencia en Ucrania, y eso es algo que ahora mismo lo estamos viendo en Europa y es muy peligroso. Por lo tanto, yo creo que Europa está totalmente perdida en este nuevo mundo multipolar que están haciendo y esta creación. ¿Por qué? Porque finalmente está siendo un satélite más de Estados Unidos y en los últimos años, a partir de la guerra de Irak del 2003, ha ido totalmente, paulatinamente, ¿no? Creciendo en la pérdida de soberanía y en la dependencia con el imperio norteamericano. Aníbal, por último, ¿dónde pueden comprar tu libro que sale dentro de 2 días, si no me equivoco? BRICS, la transición a un orden mundial alternativo. Pues bueno, el libro ha salido con la editorial ACAL. La editorial ACAL tiene sede en Madrid, tiene también sede en México y en Argentina. Creo que ahí entonces hará también la venta en algunas librerías. Supongo que hay un proceso que tarda porque la impresión ha sido aquí. También se puede comprar a nivel de internet, a nivel virtual. No digo el nombre de las empresas sin hacer publicidad, pero también se puede encontrar y en algunas, sí, eso al final es lo que hay en el mercado y te meten el libro en algunas multinacionales. Entonces ahí también en la misma página acá, la editorial,
lo pone para compra tanto físico como tal. Yo lo importante, sobre todo, más que comprar, la verdad que el libro no es la esencia de mi salario, yo soy profesor y vivo de ello. Lo importante es que espero que sea un libro que está editado de manera pedagógica, no es un libro académico. Quiero que la gente lo entienda, que se pueda hablar en barrios, la importancia del tema de la política internacional, y lo he intentado hacer lo más pedagógico posible para que se entienda desde las clases populares lo que son los BRICS y no justamente de una secta académica, por decirlo así, y al final se acaba. Y creo que esto es un debate que está saliendo porque tenemos una realidad cada vez más creciente de este, digo, orden mundial alternativo para evitar las conspiraciones de ese llamado nuevo orden mundial. Por eso llamo orden mundial alternativo. Aníbal, muchísimas gracias, un abrazo grande y bueno, buena jornada en lo que queda del día. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y gracias y un abrazo a todo el pueblo de Argentina. Charlábamos con Aníbal Garzón, sociólogo, docente, especialista en asuntos o estudios internacionales. Una interesante entrevista. La vamos a dejar subida, obviamente, para que la puedan